Lorenzo Fernández Bueno? Pues bien hallado, ¿cómo estáis? Pues estamos impresionados. Estamos expectantes. Bueno. A mí, hablar de tumbas, no te creas tú que me gusta mucho, ¿eh? Pues mira, vamos a hablar de tumbas, pero vamos a hablar de tumbas sin que dé miedo. Ah. Con lo cual es un tema mucho más amable, ¿no? Que parezca mentira, lo es así, ¿no? Porque si atendemos a los medios de comunicación los últimos meses, semanas, se está hablando mucho, por ejemplo, del posible descubrimiento de la tumba de Nefertiti, que estaría solapada por la tumba de Tutankamón, es decir, estaría justo debajo de donde está colocada la de Tutankamón. Bueno, pues se habla tanto de tumbas por descubrir que quizás sería interesante algún día dedicar un especial a las tumbas, porque faltan posiblemente las dos más grandes por descubrir. Por un lado, la de Qin Shi Huangdi, el emperador que unificó la actual China tal y como la conocemos, que seguramente por este nombre no lo conoceréis, pero si os digo que es ese que está protegido por más de 30.000 soldados de terracota, entonces ya os sonará. Y no se sabe dónde está, ¿no? Se sabe dónde está, lo que pasa es que para poder acceder a ella, es decir, bueno, es que es brutal, abarca 52 kilómetros cuadrados. Wow. Estamos hablando de que hay que quitar 14 fábricas, 3 pueblos, es decir, es brutalmente gigantesca. Y faltaría por descubrir la que también es considerada, pues seguramente la tumba más importante de todos los tiempos, la de Alejandro Magno. Sí. O sea, falta Eso todavía. hemos hablado aquí con David Gistau algunas veces. Es verdad. Pues se supone que podría estar en el oasis de Shiva, donde estaba el oráculo que él consultaba y parece ser que le contestaba con bastante, pues no solo rapidez, sino que también era certero, ¿no? Pero de las tumbas descubiertas, quizás la más conocida es la que descubre Howard Carter en el año 1922, en noviembre, que es la de Tutankamón. Menos conocida, pero no menos importante, es la de Palenque, la tumba del señor de Pakal, el rey de Palenque, que fue uno de los reyes más importantes de la cultura maya. Estamos en el siglo VII después de Cristo. Pero es que aparte de ser importante, monumental y gigantesca, es que aparte de eso es una tumba que está cargadísima de enigmas. Para que os hagáis una idea, el lugar de Palenque es descubierto en el año 1831. Hasta allí acude un traficante de antigüedades, un falso conde de vida pues bastante revoltosa, que además tenía un nombre prácticamente impronunciable. Se llamaba Juan Federico Maximiliano Waldeck. Bueno, pues este hombre sale huyendo de Ciudad de México porque le persiguen por traficar con esas antigüedades que mandaba a los museos de Europa. Y se protege en un lugar al que sabe que nadie va a ir. Es en mitad de la espesa vegetación de la selva de Chiapas. Y allí, de forma absolutamente fortuita, se encuentra con el sitio de Palenque, con esta ciudad perdida en mitad de la selva. Y él, que además debía de ser un pintor bastante bueno, empieza a reflejar en acuarelas lo que tiene delante de él. Y lo que tiene delante de él, aparte de ese muro verde, de esa selva frondosa, lo que tiene son construcciones. Y delante de una de ellas, posiblemente la más importante y la más extraña, él también la refleja. Y lo que refleja es un templo al que finalmente acaba denominando como Templo de las Inscripciones. ¿Por qué? Porque estaba cubierto por más de 650 glifos, estaba lleno de escritura. Pero en aquel tiempo, en el año 1831, lo que posiblemente Waldeck jamás imaginó es que lo importante no era lo que tenía delante y lo que se veía a simple vista, sino lo que 100 años después se descubriría debajo. ¿Y qué descubriríamos debajo? Pues algo que la arqueología no mexicana solo, sino americana en general, jamás admitió. Al contrario de lo que ocurre en China, por ejemplo, con las pirámides de China o con las pirámides de Egipto, donde se sabe que fueron construidas como monumentos funerarios, en América jamás se planteó la posibilidad de que templos o pirámides fueran construidos para albergar cuerpos. Y en este caso se rompió esta regla. En el año 1952, un arqueólogo, concretamente en el mes de junio, llamado Alberto Rull-Lullier, descubre una losa que tiene 6 agujeros. Él llega a la conclusión de que podría ser una puerta. Levanta esa losa que está en la base del Templo de las Inscripciones de Palenque y se da cuenta de que hay una galería completamente cubierta de escorias. Bueno, pues en un momento determinado empieza a quitar, con los tiempos que marcan la arqueología, que evidentemente no son los tiempos de los periodistas. Despacito. Tenemos mucha prisa siempre por descubrir. Este hombre está 2 años desencombrando. No os lo he dicho bien, pero ya me habéis entendido. Sí. Quitando los escombros. Quitando los escombros. Desencombrando. Desescombrando. Gracias, Nuria. Eso. Bueno, pues después de 2 años consigue llegar a una antecámara. Y al abrir esa antecámara lo que descubre es algo fascinante, porque se encuentra las paredes perfectamente policromadas de rojo con la representación de los señores de la oscuridad, los Volonticú, los señores del inframundo maya. Y allí, en el suelo, 6 cadáveres de 6 adolescentes que fueron enterrados
en la antecámara una vez que se terminó la tumba y fue cerrada. Estos además tenían pues las características ¿Eran propias. soldados o...? No, es que se hacían rituales. Era una forma de garantizar... ¿Como una ofrenda? Sí, de garantizar que aquel que estaba allí enterrado, que debía de ser de una especial importancia, finalmente acabara saltándose los 7 estadios del inframundo, que debían de ser bastante fastidiosos, porque te encontrabas con estos seres oscuros y directamente accedieran a lo que era el cielo, ¿no? Bueno, pues estos además tenían las características propias de los nobles, ¿no? De los mayas. Tenían, por ejemplo, incrustaciones dentarias, los dientes estaban afilados, ellos tenían deformación craneana. Sabéis que los cráneos eran como alargados desde muy pequeñitos. A los nobles, a los niños, se les colocaban unas piedras para que el cráneo se alargara y de esta forma se parecieran más a sus dioses. ¿Cómo serían esos dioses? Qué curioso, ¿verdad? Porque es una imagen muy... El típico cada huevo. Pero muy arquetípica, si te das cuenta, Juan, de lo que sería, bueno, pues para muchos, esos dioses que vienen de las estrellas, no voy a decir más, no diré yo que sean extraterrestres. ¿Marciano? Sí, sería muy parecido, ¿no? Pero lo curioso es cuando se dan cuenta de que hay una puerta en esta antecámara que da a la cámara sepulcral. Finalmente la abren y lo que se encuentran allí es fascinante, porque es un tanque de piedra, un mausoleo, un ataúd, por decirlo de alguna forma, de piedra, que en total, entre tapa y lo que es el ataúd, pesaría casi 60 toneladas. Lo que no eran capaces de explicar era cómo demonios habían introducido aquello allí. La conclusión a la que llegaron es que aquello estaba allí y el templo fue levantado encima. Por lo tanto, aquello no era maya, era anterior. Lo sorprendente es cuando empezaron a analizar, por ejemplo, la tapa de este ataúd, de este sarcófago, porque ahí se quedaron sorprendidos. Yo pido a nuestros oyentes que por favor se metan en San Google y busquen tumba de Pakal, porque van a ver a un señor, mira, ya está Nacho supuestamente buscando. Tumba de Pakal. Sí, a un señor que aparentemente está manejando los mandos de una nave espacial. ¿Cómo? Es alucinante. Bueno, tú has estado allí, ¿no? He estado allí, lo he visto. Es verdaderamente alucinante. Claro, pero ¿de qué época estamos hablando? En teoría del siglo VII después de Cristo. En teoría, si aceptamos que es maya. Claro, yo soy de los que piensan que es mucho anterior. Claro, exacto, que eso ya estaba allí. Claro, que eso fue, el dibujo que vemos en esta tapa fue modelado por los mayas. Se encontraron aquello allí y como ocurrió por ejemplo en Egipto con las pirámides, aquello era anterior y llegó la cultura egipcia y lo utilizó, bueno, pues modeló la cabeza de la esfinge, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues en este caso ocurrió lo mismo. Claro, es que parece un dibujo de la época industrial, por ejemplo, no lo sé. Es que se ven, además el propulsor atrás parece que está manejando unos mandos. Bueno, esto lo estamos viendo en el bueno, lo estamos viendo en el streaming. Es verdad que podría estar haciendo cualquier cosa, pilotando una nave espacial. Esto tiene una explicación. Es verdad, pero de todas formas, antes también hemos visto imágenes en el streaming de este lugar en Chiapas. Es verdaderamente impresionante. Es impresionante, es un sitio verdaderamente ¿Es accesible a todo el mundo o tienes que ser un profesional? No, tú puedes ir a San Juan Chamulas, que es la ciudad más cercana, verdaderamente fascinante, y a partir de ahí ya, bueno, pues hay muchísimos paquetes turísticos, no es un sitio difícil de acceder, se puede ir. Pero es interesante, es lo que hay encima de la tumba, más interesante es lo que se encuentra debajo. Porque al abrir la tumba se encuentra un cadáver. Claro, pues hasta ahí no hay nada sorprendente. Es lo que tienen las tumbas, ¿no? Claro, pero lo sorprendente es que la historiografía oficial nos dice que el rey Pakal murió a la edad de 85 años, muy longevo, medía, pues la media de aquella época, 1,50 m. En fin, tenía una serie de características. Como rey que era, debía tener ese cráneo deformado, tenía que tener los dientes afilados, se afilaban a posta. Tenía que tener las incrustaciones de jade en los dientes y sin embargo lo que se encuentran allí no tiene nada que ver. Es un personaje de 1 metro, casi 80, que la datación que se realiza mediante radiocarbono da una antigüedad de 45 años de edad, esa es la edad a la que murió. Bueno, eso que además, sí que cuadra un poco, ¿no? No, porque tenía 85 para acá. 85. Claro, vale. Y además, aparte de esa altura y aparte de esa, bueno, pues de esa edad, pues no tiene la deformación craneana, los dientes están perfectos, no han sido modelados, no tiene incrustaciones dentarias, es decir, ese señor no es Pakal. ¿Y quién es ese hombre? Pues y esa es la gran duda. Ese señor es de otra época. Bueno, pues ese señor es de otra época, tiene que ser de otra época. La cuestión es que ese señor es de una época en la que se planteaba la posibilidad de que los dioses, al contrario que ahora, que parece que nos hacen falta intermediarios para hablar con ellos, para entablar un contacto con ellos, en aquel tiempo no, en aquel tiempo los dioses descendían de las estrellas. Bajaban y lo a la que se tierra. baraja es la idea de que quien está ahí enterrado realmente sea un dios de aquella época. Bueno, alucinante. Pero hombre...
Lorenzo, mira, ya has puesto nervioso a Bernie, ¿eh? Ya lo has puesto nervioso. ¿Cómo se llama el lugar para buscarlo? Palenque. Tumba está de en Palenque. Exactamente. En Chiapas. Daría lo que fuera por ir a un sitio de estos. Pues de Yo me verdad voy que merece contigo, la pena. organizamos Oye, algo, ¿eh? Se monta porque de verdad que merece me la encantaría. pena. Qué bueno. Lorenzo, que tengas una bonita semana Lo y mismo que os visites deseo. muchas tumbas y todos estos Vamos a sitios. intentarlo esta semana, a ver para qué da. Lorenzo, Fernando, bueno, Gracias. gracias.